Si en algún momento el silencio te invade, tú, mujer u hombre moderno de esta época. Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se transmite desde la librería y Centro Cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Corsch y quien me acompaña hoy es Roberto Bennett. Roberto, un gusto que estés hoy aquí conmigo nuevamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, el gusto es mío, Daniel. Hoy vamos a conversar sobre el nuevo libro de Roberto Bennett, que es La Trinchera. La Trinchera es una obra donde nuevamente Bennett nos demuestra que es un gran narrador, porque escribir cuentos no es nada sencillo, no es nada fácil, porque hay que condensar mucha historia, en este caso, desarrollar personajes y todo en pocas hojas. La Trinchera tiene 12 cuentos que a veces sucede algo que es como mágico, ¿no? Que el escritor o el creador tampoco es consciente de lo que está ocurriendo, y en este caso yo como lector me sorprendo sobre algo que me parece muy interesante y que además tiene esa magia que podemos compartir con ustedes desde un lugar como es acá la librería Mundos Invisibles, donde todo es muy esotérico, ¿no? Muy simbólico. Pero sucede lo siguiente: el primer cuento, Café Crème, es el primer cuento. Y ese cuento es el inicio de algo. Es la búsqueda de algo. Tiene el impulso. El impulso, porque estamos hablando de 12 cuentos, el impulso de Aries, si lo llevamos a lo que es la simbología esotérica de la astrología, ¿no? El impulso de Aries está en Café Crème. El impulso de alguien que está buscando algo en ese cuento. Y el libro termina en el cuento 12, que es La Trinchera, que vendría a representar lo que es lo simbólico de Piscis, ¿no? La confusión, lo conflictivo, ¿verdad? El caos, ¿no? Entonces, tiene un buen principio astrológico, si nos basamos en lo que es esto, y termina como tiene que terminar, ¿no? En esa reflexión de la transformación. Pero bueno, dejando de lado un poco toda esta un poco locura interesante, que es una forma también de interpretar un libro. El libro, también voy a decir que La Trinchera y su libro anterior, Pax Americana, no es la continuación uno del otro, si lo entendemos por sus nombres o su estética, ¿no? Pero podemos decir sí que es las dos caras de una misma moneda. Así que, Roberto, contanos un poco cuál es el espíritu de La Trinchera para ir entrando en el clima. Bueno, el espíritu de La Trinchera en realidad es describir, pero de una manera, digamos, bastante simbólica, esa lucha que lleva al hombre, el hombre y la mujer, en su vida cotidiana. Y La Trinchera, si bien el título, que es el título del último cuento también, y si bien el último cuento transcurre dentro de una trinchera en la batalla de Verdún, en la Primera Guerra Mundial, la trinchera es un símbolo. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos y buscamos una trinchera a donde refugiarnos para recomponernos, para recapitular, para protegernos de lo que nos está agobiando, lo que nos está agrediendo o lo que nos está confundiendo. Y en esa trinchera, dicho en criollo, recargar las pilas para volver a salir al campo de batalla con más energía para enfrentar estos problemas, estas dificultades. O sea que, si bien el título La Trinchera refiere en parte, en una 12ª parte, a los cuentos, es el título del último cuento, en realidad refiere, y la intención mía es describir esa búsqueda y esa utilización de la trinchera en todos los órdenes de la vida, no en una guerra solamente. Claro, ahí está. Bennett en este libro
nos propone eso, ¿no? Que la trinchera como concepto. También hay cuentos de guerra. Acabas de mencionar que el último de la trinchera es sobre la batalla del Verdún. Pero hay otros cuentos de guerra, hay otros cuentos que si no son estrictamente de batalla, sí están dentro de lo que fue el periodo siguiente a la Segunda Guerra Mundial, donde o sea, las personas, los personajes que intervienen allí están en esa atmósfera y recuerdan, ¿no?, los resabios de la guerra. Otros no, pero vamos a ir a esos cuentos que no. Por ejemplo, Tibio Sol de Primavera. Tibio Sol de Primavera, porque Bennett es muy hábil, muy inteligente al presentarnos estas historias, ¿no? Y el concepto de trinchera está permanente. En Tibio Sol de Primavera creo que es uno de esos momentos, para mí uno de los cuentos más fuertes que hay en el libro, porque es un momento que creo que si nos tocara vivir a cualquiera de nosotros no quisiéramos estar allí, porque podemos estar allí. Exactamente. No solamente en lo que describe el cuento, que vamos a dejar eso sin contar, pero uno puede ser víctima de lo que pasa en ese cuento, que no sabe si lo que le sucede al personaje realmente pasó o no pasó, porque claro, es lo que se dice de él, lo que suponen de él, y a veces lo que suponen de uno no es la realidad, y eso nos afecta y nos puede encontrar vulnerable en esa trinchera. Contanos sobre esta historia. Es un cuento, para mí es un cuento muy fuerte, porque es algo a lo cual, y es muy reciente en la temática, es algo que empezó a sucederle a nuestros padres. Estoy manteniendo claro, el misterio. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Empezó a suceder. Antes no sucedía eso, porque la conformación de la familia era otra. Y los integrantes de las familias, los mayores, estaban siempre bajo el paraguas de la familia y de las nuevas generaciones. Con el cambio en la sociedad, con la necesidad de que todos salgan a trabajar, no queda ya la esposa en la casa, el cambio en el tamaño de las viviendas, de la casa afecta, al apartamento, cambió todo. Y lo que tú dices es muy cierto. Ninguno está libre que le suceda lo que sucede al personaje principal en este cuento. Y cuando llegas a un punto en tu edad, es difícil defenderte de acusaciones que pueden ser totalmente falsas y negativas, destructivas, pero como que ya no tenés la fuerza para pararte y decir, no, esto no fue así y tú estás mintiendo, por decirlo muy sincera y groseramente. Entonces, es un cuento que yo cuando lo escribí lo sentía muy, muy de cerca. Creo que los lectores, cuando lo lean, van a ver que tienen casos similares a su alrededor. Claro que sí. Van a decir, esto me hace acordar al tío Alberto, a la tía Josefina, y por eso digo que es uno de los cuentos para mí que más me emocionó al escribirlo, porque lo he visto, lo sigo viendo. Sí, todos conocemos. La sigo viendo sí. A mi alrededor. Sí, además, y volviendo en este cuento al concepto de la trinchera, a mí como lector me da esa sensación de que el personaje se queda en la trinchera, se resguarda allí y herido se deja morir, mientras ve pasar su vida por delante, ¿no? Exactamente. Es terrible el cuento, pero es la realidad también. Es la realidad, y vuelvo a repetir, mi intención es que todos al leerlo vean reflejado algún episodio de su vida familiar o su vida de amistades. Seguro que alguien está pasando por eso
en el momento en que el lector lo está leyendo. Sin duda. Y lo mismo vemos en otro cuento, que seguimos sin tocar temas de guerra, estamos yendo a otro lado del Claro. libro. Sí, pues no es un libro de guerra. Claro, por eso. Incluso los cuentos de guerra, hay solo uno que tiene, digamos, descripciones muy gráficas, que es el de la Guerra Civil Española, Belchite, que necesita esa descripción gráfica del combate en el pueblo de Belchite. Pero los otros son situaciones interiores de los combatientes. Exacto. No Como por ejemplo, claro. No es morboso, no. Por ejemplo, en Place de la Contrescarpe, ¿no? Sí. Acá vemos una batalla. Pero ¿cómo la vemos? ¿Cómo la presenta Bennett? O sea, es un conflicto de pareja, donde cada uno está en una trinchera distinta y en vez de usar balas, usan palabras, ¿no? Y así se van hiriendo uno a otro. Y uno ve el deterioro como lo ve en cualquier guerra. Entonces por eso digo que es un libro que está muy bien planteado y uno le encuentra ese sabor en cada historia. Contanos un poquito también sobre este cuento. Bueno, este cuento surge en un viaje que hice con mi esposa Claudia a París, y yo tenía mucho interés en ir a ver esta plaza que está del lado izquierdo del Sena, el margen izquierdo del Sena, está en la zona del barrio latino, porque es una plaza que quizá no mucha gente es consciente de que alrededor de esta plaza en la plaza terminan 1, 2, 3, 4, 5 calles. Terminan en esta placita, que es una plaza chica, no es una plaza grande. Pero allí, a 100 metros, 20 metros, distintas distancias, pero nunca más de una manzana, ahí vivió Paul Verlaine. Ahí alquiló un apartamento, una pieza en un hotel donde vivió Paul Verlaine, Hemingway, para escribir. A la vuelta vivía Hemingway con su mujer y su primer hijo en la época que él escribe, que él luego describe en París era una fiesta. 50 metros más abajo, nada más y nada menos que James Joyce, dándole los últimos retoques a Ulises. Está la placa, que era la casa de un amigo que le prestó la casa para que él pudiera. Y varios escritores y artistas más vivían ahí, se juntaban en esa plaza, porque, no digo que se juntaban porque son algunos de distintas épocas, pero por algún motivo vivían alrededor de esta plaza, y evidentemente se sentaban a tomar un anisette o lo que fuera y conversarían. Entonces cuando fuimos, y fuimos varias veces en ese viaje, y nos sentábamos en la plaza, yo empecé a mirar. Siempre me encanta, un crítico me dijo una vez que tenía ojos de cámara, que yo iba fotografiando y luego usaba esas fotografías para inspirarme en cuentos. Y yo iba mirando las parejas que estaban sentados en las terrazas al aire libre, alrededor de esta plaza, y trataba de imaginarme qué estaban hablando, qué estaba pasando en esas parejas. Y había una pareja que a mí me dio la impresión que estaba en un momento crítico de su relación, que se había muerto la magia, que había un combate ahí, muy educado, muy sutil, pero un combate a muerte entre ambos. Y de ahí sale la historia. La historia obviamente es inventada. Claro, por supuesto. Pero la inspiración vino de ahí. Viene de ahí. Y por eso al cuento le puse Place de la Contrescarpe. Les recomiendo que vayan a verla. Es muy simbólica, es muy inspiradora, sobre todo para los que les gusta la literatura, ¿no? En Pax Americana, vuelvo a decir, tenemos historias reales, básicamente sobre la guerra de Vietnam. Pero acá es la batalla cruda y dura, ¿no? Mientras que en la trinchera son otras batallas de la vida diaria, sin balas ni morteros, ¿no? Pero hoy,
Porque este libro del otro, o sea, de Pax a la trinchera pasó un año más o menos. Sí, un año y medio. Un año y medio. El año de la pandemia. El año de la pandemia. Y hoy estamos en un periodo histórico muy especial, con un mundo ahí que no se sabe al pie o al borde de otra guerra, ¿no? Porque Sí. hay varias naciones involucradas. ¿Cómo podría sintetizar la situación del presente con las historias de vida que estamos conociendo en relación a estos dos libros? Bueno, es muy interesante porque yo escribí Pax Americana durante la pandemia. Y puedo asegurar que en muchos de los episodios que han sucedido en los últimos 2 años, en Estados Unidos y en el mundo, no habían sucedido todavía. Sin embargo, yo los reflejo en el libro, por pura casualidad. Uno de ellos, clarísimo, es el fenómeno de Trump. Uh-huh. Y muchísimas veces, haciendo presentaciones, charlas sobre el libro, me preguntaban, bueno, pero ¿te inspiraste? Y digo, no me inspiré porque todavía Trump no había cometido ese delito o esa claro, falta de ética o ese error político garrafal. Pero sí lo mismo con el tema de que en ese momento estaban metidos en Irak, en Afganistán, con tropas y con mentiras a la población y mentiras a los combatientes de una guerra que estaba perdida desde el primer día, pero que por otros intereses se embarcaron, ¿eh? Y la industria armamentista y otros grupos económicos llevaron a la intervención de Estados Unidos en la guerra de Irak, la segunda guerra, la invasión de Irak, que fue una farsa espantosa, porque todos recordamos, no hace tanto tiempo, los famosos discursos del presidente Bush de que había armas de destrucción masiva en Irak y había que impedir que las utilizara, y luego eran caños de saneamiento los que habían fotografiado los satélites. Pero esa era la excusa para poder intervenir y controlar una zona riquísima en petróleo y poder dominar a un señor que primero había sido aliado de ellos, como era Saddam Hussein, y que luego se fue abriendo y haciendo las cosas a su manera. Hoy es un desastre toda esa zona, lo mismo que Libia, pero el libro, lo que Pax Americana refleja mucho no es un libro antiamericano, porque está basado en hechos concretos, pero sí muestra y refleja una dualidad de criterio y una falsedad al plantear motivos para intervenir y cómo ha ido interviniendo cada vez más en la vida del planeta el gobierno de Estados Unidos y el Pentágono, ¿no? Desde que descubrieron al final de la Segunda Guerra Mundial que ellos eran los más poderosos del mundo. Lo descubrieron al final de la guerra. Ellos no querían entrar en la guerra. Roosevelt tuvo que hacer toda clase de triquiñuelas para poder hacer entrar, a que el Congreso aceptara que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. No querían entrar, ellos eran aislacionistas, era Estados Unidos, un país que está tratando de salir de la depresión, etcétera, etcétera. Pero para nada se les ocurría que podían ser el policía del mundo. Y cuando termina la guerra, los poderes imperiales como Inglaterra, Francia con todo el poderío que tenía, Alemania, estaban destruidos. Solo quedaba una Rusia que era incomprensible para todos, con un dictador como Stalin, pero que la tenía cerrada a cal y canto, y Estados Unidos, poderoso, que no había perdido, excepto en Hawái, unas bombas que cayeron y la base destrozada y los barcos, pero no había, en el país continental no había caído una bomba. Entonces no estaba destruido, estaba entero. Y la industria, y de golpe y porrazo, ellos descubren que son el poder. Y ahí empieza el rol a veces tan negativo
del lobby, vamos a decir, de la industria armamentista y de los industriales y del Pentágono y del propio Congreso para continuar siendo la potencia número uno, ¿no? O sea que no es tanto la guerra como las consecuencias que trae la guerra. Hay mucho del resultado después de la guerra, de una guerra, hay resultado después de la Segunda Guerra Mundial. En Pax Americana hay un cuento absolutamente verídico, biográfico de un amigo mío en la universidad que acababa de volver de la guerra en Vietnam con todo su desengaño, con toda la sensación de haber sido estafado, ¿no? En su juventud, en su inocencia o su ignorancia, como quieras llamar, por el gobierno, por su gobierno, por la prensa americana, que lo mandaron a una guerra que no tenía nada que ver. O sea, esas son historias de decepción, son historias de traumas post-bélicos. Sí, y lo mismo que están viviendo ahora. No mismo. En Ucrania, en Rusia, y todos los involucrados. La misma historia. Ahora se da la situación, la misma situación que el lector va a encontrar en Pax Americana, la están sufriendo los ciudadanos rusos. Pero es copia. Yo en un programa de radio dije que Putin llevaba las de ganar hasta que empezaran a volver las bolsas de plástico negro con cadáveres dentro. Cuando empiezan a volver los cadáveres y cada vez son más y las madres empiezan a perder hijos, ahí se complica la cosa, porque ahí la guerra llega a casa. Claro. Y es lo que le ha pasado a él. Y fue lo que le pasó a Johnson en Vietnam, ¿no? Mientras vos pegás y ganás y tenés algunos muertos, los rusos tenían unos camiones que capturaron los ucranianos al principio de la guerra, unos camiones incineradores, y metían ahí dentro los cadáveres de sus soldados para que no quedaran huella de que habían muerto soldados rusos. Lo que pasa es que la cantidad se desbordó y entonces ya no pudieron seguir ocultando. Exacto. O sea que tenemos de Bennett dos libros, como es La Trinchera y Pax Americana, que creo que nos resume mucho de todo este espíritu del ser humano, la otra fase del ser humano. El prólogo de La Trinchera fue realizado por el escritor y periodista Pablo Silva Olazábal, un amigo. Un amigo. Gran amigo. Y Pablo dice acá, en estas historias pueden compadecer las ilusiones de un uruguaya en París o el hachazo que significa oír una historia mínima de la Guerra Civil Española. En Belchite, uno de los mejores cuentos, según Pablo. Sí, él siempre me lo ha dicho. Sí. El favorito de él es Belchite. Pero, bueno, Roberto, dos libros realmente increíbles. Me han gustado mucho, están en todas las librerías del país. Si no lo consiguen en alguna librería del Uruguay, bueno, es cuestión de pedírselo al distribuidor, que es Guzzi Libros. Roberto, una alegría que me hayas acompañado otra vez aquí en Tinta de Escritores, en la librería Mundos Invisibles. Bueno, para mí es una alegría venir aquí, siempre me encanta venir aquí y charlar contigo. Primero porque es una charla amena, una charla basada en preguntas tuyas, siempre inteligentes, siempre profundas. Y espero que los oyentes y los videntes, televidentes, lo disfruten. Eso esperamos todos. Amigos, nos reencontramos en la próxima edición de Tinta de Escritores, aquí en la librería y Centro Cultural Mundos Invisibles. Si el ave algún